Durante la cena, mi padre preguntó si la mesada estaba siendo suficiente. Respondí sin rodeos. Nunca recibí una. Aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra. Él realmente no tenía idea. Me llamo Logan. Tengo 19 años. Y hace poco comencé a estudiar medicina en Nueva York, aunque nací y crecí en Dallas, Texas. Mis padres aún viven allí. Mi padre es cirujano en un hospital universitario y mi madre siempre se ocupó del hogar. Hace 4 meses me mudé solo a la ciudad, tras esforzarme durante años para ser admitido en la universidad. Inspirado por la carrera de mi padre, me lancé con entusiasmo, pero esa emoción se fue diluyendo ante la dura realidad de que me esperaba. Aunque mis padres cubren la matrícula, todo lo demás corre por mi cuenta. Además de asistir a clases, trabajo como tutor, ayudante de eventos y bartender para cubrir los gastos básicos, cambio de trabajo según el horario de clases y casi siempre estoy ocupado los fines de semana. Estoy extenuado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Llego a clase sin haber dormido lo suficiente y cuando por fin regreso al apartamento, me cuesta reunir energía para estudiar. Me preocupa reprobar, porque estoy quedándome atrás. Si todo sigue así, no voy a poder enfocarme como debería. Por eso, una noche, llamé a mi madre y le pedí ayuda económica, aunque fuera mínima. Mi padre nunca está disponible. Vive atrapado en su agenda, así que las finanzas siempre las ha manejado ella. A pesar del buen salario de él, me dijo que no podían enviarme ni un centavo más, que ya era difícil cubrir la matrícula. Esa respuesta me dejó sin salida. Esa noche regresé al estudio que rento en Queens y me quedé mirando el techo durante horas. El lugar es minúsculo, con un baño privado y paredes llenas de humedad. Algunas noches tengo que colocar baldes para las goteras, y la nevera hace tanto ruido que me despierta, mientras muchos de mis compañeros viven en residencias modernas o apartamentos compartidos en zonas privilegiadas. Yo tengo que rechazar invitaciones a fiestas o encuentros porque mis turnos laborales coinciden. A veces invento excusas para no tener que explicar que no tengo ni para unas cervezas. La diferencia entre mi vida y lo que había imaginado no podría ser más brutal. Mi padre siempre me hablaba sobre lo especial que había sido su época universitaria. Las fiestas, los amigos que conservaba hasta hoy, los profesores que lo marcaron. Decía que la universidad te forma, que ahí es donde uno se encuentra así, sí mismo, pero ¿cómo iba a encontrarme yo si apenas podía dormir? Me levantaba a las 5:30 para estudiar un par de horas antes de la primera clase de anatomía. Después de 4 horas, me tocaba dar tutorías a estudiantes de secundaria. Por la tarde regresaba a clase hasta las 6, y al terminar, trabajaba en el laboratorio de biología hasta las 9 limpiando equipos. Jueves, viernes y fines de semana, me convertía en bartender en un bar cerca de Times Square, y llegaba a casa a las 3 de la mañana. Muchos días no tenía tiempo, ni para comer. Mis almuerzos eran barras energéticas, y mis cenas dependían de lo que estuviera en oferta en el supermercado 24 horas. Si recibía buenas propinas, me permitía una hamburguesa de camino a casa. En mi infancia, el dinero nunca fue un problema. No éramos millonarios, pero teníamos una vida cómoda. Tenía carro propio a los 16. Íbamos de vacaciones, asistía a campamentos, y ahora estaba ahí, haciendo cuentas para ver si podía comprar papel higiénico y leche en la misma semana. Cuando vi el precio de los libros universitarios por primera vez, casi me desmayo. Tuve que comprar versiones usadas y anticuadas. Me apoyaba en apuntes prestados por compañeros con recursos. Mi madre, la que siempre se encargó de todo en casa, tal vez nunca le explicó a mi padre cuánto cuesta realmente vivir en esta ciudad. Mis amigos recibían ayuda regular de sus familias, y yo los envidiaba. Aún así, seguí trabajando. Llegaron los exámenes parciales, y mis notas fueron un desastre. Había dormido tan poco la semana previa, que me temblaban las manos de tanto café. En la prueba de bioquímica, casi me quedo dormido sobre el examen. Salí del aula sabiendo que había fracasado. Me senté en una banca del campus, y por primera vez desde que llegué, lloré. No de tristeza, sino de rabia. Había luchado tanto por estar allí. Ser médico siempre fue mi sueño,
y ahora todo se deshacía frente a mis ojos. Ese día, ni siquiera fui a mi turno en el laboratorio. No tenía fuerzas para fingir que todo iba bien. Caminé sin rumbo por Central Park. Vi familias paseando, parejas riendo, estudiantes leyendo en la sombra. Me pregunté si algún día tendría esa paz que parecía inalcanzable. El teléfono sonó. Era mi jefe. Me preguntó dónde estaba, que llevaba 1 hora esperándome. Le dije la verdad a medias, que no me sentía bien. Me respondió que entendía, pero que si no podía comprometerme, tendría que buscar a otro. Prometí que no volvería a pasar, aunque sabía que era una promesa vacía. Algo tenía que cambiar. Había estado tan concentrado en sobrevivir por mi cuenta que nunca me detuve a pensar en soluciones colectivas. Pero Alex sí lo hizo. Me preguntó si alguna vez había buscado becas o apoyos para estudiantes en situación complicada. No lo había hecho. Apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para indagar sobre asistencia financiera. Voy a ayudarte a investigar, ofreció. Y mientras tanto, ven a cenar a casa cuando puedas. Shannon siempre cocina de más. Shannon era una de sus compañeras de piso, estudiante de gastronomía que utilizaba a sus amigos como conejillos de indias para sus experimentos. Por primera vez en meses, sentí un pequeño destello de esperanza. No era mucho, pero era algo. Muchos compañeros me habían invitado a salir antes, pero siempre rechazaba. No tenía ni el dinero ni el tiempo. Yo conduzco, vamos a algún sitio gratuito. Me escribió. 1. Trabajo todos los días y pronto vuelvo a casa por las vacaciones. Respondí. ¿Estás seguro de que estás bien? Siempre te ves cansado en clase. Me contestó. Creo que estás trabajando demasiado. Tengo prácticas y tengo que cubrir mis gastos. Expliqué. Nos vemos cuando comience el nuevo ciclo. Las palabras de Alex me quedaron dando vueltas en la cabeza. Tal vez sí había alternativas. Al día siguiente, entré en la oficina de ayuda financiera de la universidad. Había formularios para becas complementarias, programas de estudio y trabajo mejor remunerados que los míos, y hasta préstamos con intereses bajos para emergencias. Mientras completaba los papeles, recordé lo que me había dicho mi madre. No tenemos dinero extra. Me pregunté si de verdad estaban en problemas. Mi padre ganaba bien como cirujano, pero quizás había gastos que desconocía, o tal vez era una forma de enseñarme a ser autosuficiente. Ese fin de semana, mientras trabajaba en el bar, comencé a observar a los clientes de forma distinta. Jóvenes profesionales, probablemente, en sus primeros empleos, algunos agotados, con ojeras y miradas vacías, otros celebrando promociones con risas y rondas. Me pregunté cuántos de ellos habrían vivido lo que yo. ¿Alguno habría tenido que elegir entre cenar o pagar el metro? ¿Alguno habría revisado el saldo de su cuenta con el corazón en la garganta antes del alquiler? El martes siguiente, recibí una notificación inesperada. Me habían otorgado una beca parcial. Solo eran $500 al mes, pero para mí era una fortuna. Podría renunciar a uno de mis empleos, probablemente el de la cafetería, y recuperar unas horas de descanso. Llamé a mi madre para contarle la buena noticia. Me alegra, hijo. Sabía que encontrarías una solución. Dijo como si todo hubiese sido parte de un plan. Mamá, ¿realmente no pueden ayudarme con nada más? Les pregunté con franqueza. No pido mucho, solo lo suficiente para dejar al menos uno de los trabajos. Hubo un silencio incómodo. Logan, tu padre no sabe que estás pasando por esto. Él cree que te enviamos una mensualidad. Sus palabras me golpearon como una cubetada de agua fría. ¿Qué? Pero tú me dijiste que no había dinero extra. Es complicado. Explícame entonces, porque estoy al borde del colapso. Tu padre y yo estamos en una situación difícil. Él no lo sabe, pero tenemos deudas. Hice algunas inversiones que salieron mal. ¿Inversiones? Principalmente acciones. Un amigo me recomendó ciertas empresas que parecían prometedoras, pero perdimos mucho. No podía creer lo que escuchaba. Había pasado meses sacrificándome por decisiones
que ni siquiera sabía que existían, cuánto perdieron, casi todos nuestros ahorros, y pedí préstamos para cubrir parte de las pérdidas. ¿Y papá no se dio cuenta? Él nunca se ocupa de las finanzas. Confía en mí para eso. No quiero preocuparlo. Tiene demasiado estrés en el hospital. Una mezcla de enojo y confusión me nubló. Mi madre había ocultado todo. No solo a mí, sino también a mi padre. Mientras tanto, yo ponía en riesgo mi salud y mi futuro. Esto no puede seguir así. Por favor, no hables con tu padre. Estoy resolviendo. Vendí algunas joyas. Estoy recortando gastos. No, es justo para ninguno de nosotros. Esta no es la forma de enfrentar los problemas familiares. La llamada terminó sin solución. Me quedé mirando el teléfono, con la sensación de que mi propia familia era cada vez más desconocida. Esa misma noche, fui al bar. Apenas había comenzado mi turno cuando algo ocurrió. Me desmayé. Era una noche agitada. El lugar estaba lleno. Llevaba varias bebidas en las manos cuando sentí que el mundo giraba. No recuerdo nada más. Desperté. En un hospital, el diagnóstico fue claro: agotamiento y desnutrición. Me pusieron varias bolsas de suero y me dieron el alta ese mismo día. El médico era un residente joven, quizás solo unos años mayor que yo. Me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «Estudias medicina, ¿cierto?», me preguntó. «¿Cómo lo sabes?». «Lo reconozco, ojeras, múltiples trabajos, dieta a base de sopas instantáneas. Yo estuve ahí hace no mucho». Me dio indicaciones nutricionales, vitaminas, y antes de dejarme ir, se sentó a mi lado. «Sé que no es mi lugar, pero medicina es una carrera larga. Si te quemas en el primer año, no llegarás al final. Y te necesitamos. Necesitamos médicos que sepan lo que es luchar, que tengan empatía real, no solo aprendida en libros». Sus palabras me tocaron profundamente. Era la primera vez que alguien veía mi esfuerzo como algo que podría fortalecerme. Llamé a mi jefe para disculparme. Me dijo que había llamado a una ambulancia y a mis padres al ver que no respondía. «Has estado tomando demasiados turnos. Confié demasiado en ti. Quiero que descanses el resto del mes». Eso significaba menos ingresos. Horas después, mi padre me llamó. Su voz era tensa, angustiada. «Logan, tu jefe me dijo que fuiste al hospital. ¿Estás bien?». «¿Por qué no?», me dijiste. «Acabo de salir. No quise preocuparte. Exhausto y desnutrido, ¿qué está pasando?». Era la hora de decir la verdad. «Trabajo demasiado, papá. 3 empleos además de la universidad. No tengo tiempo ni para comer bien ni dormir lo suficiente». «¿3 empleos? ¿Por qué?». «Porque uno solo no basta para pagar todo». Hubo un silencio. «Pero tu madre y yo te enviamos dinero cada mes. ¿No es suficiente?». Mi corazón se aceleró. «Papá, nunca recibí una mesada». La línea quedó muda. «Voy a hablar con tu madre». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla, aliviado de que la verdad finalmente saliera, pero con miedo de lo que vendría después. En el metro, de vuelta a casa, pensé si debía buscar más alumnos para clases particulares. Me sentía perdido. Ya no trabajaría el día siguiente. Decidí quedarme en la cama. Al llegar, mi cuerpo finalmente colapsó. Dormí casi 14 horas seguidas. Al despertar, ya era de noche. Vi varias llamadas perdidas de Alex, un mensaje de mi padre. «Estoy volando a Nueva York mañana. Necesitamos hablar en persona». No sabía qué pensar. ¿Estaría enojado por haberle contado o preocupado por mí? La idea de verlo me ponía nervioso, pero al mismo tiempo me aliviaba. Ya no estaba solo en esto. Mi madre mencionó inversiones que no salieron bien. Mi padre soltó una risa amarga. No eran inversiones, Logan. Eran apuestas. Tu madre tiene un problema con el juego desde hace años. Pensé que lo había superado, pero parece que solo aprendió a esconderlo mejor. Sentí un nudo en el estómago. Alex tenía razón. Mi madre sufría de ludopatía. Pregunté qué tan grave era la situación temiendo escuchar la respuesta. Mi padre se pasó la mano por la cara.
como solía hacer cuando yo era niño, y algo realmente lo preocupaba. Bastante grave. La casa está hipotecada de nuevo, a pesar de que ya la habíamos pagado. Hay varios préstamos personales a su nombre, y las tarjetas de crédito están reventadas. ¿Y mi matrícula? Eso lo he estado pagando directamente. Al menos tu educación está asegurada. Sentí un alivio silencioso. Por lo menos no tendría que abandonar mis estudios. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, pregunté, sintiéndome otra vez como un niño pequeño buscando que su padre resolviera todo. Primero, vamos a ocuparte a ti. Se acabó eso de tener múltiples trabajos y pasar hambre. Abriré una cuenta a tu nombre y transferiré una mensualidad real, suficiente para que vivas con dignidad y te concentres en estudiar. ¿Y las deudas? Eso lo manejo yo. Y tu madre esta vez va a recibir ayuda profesional. No es negociable. Asentí, agradecido por su determinación. Ahora vamos a buscar un lugar mejor donde puedas vivir. Este apartamento no es adecuado para nadie, menos para un estudiante de medicina. No es tan malo, protesté débilmente. Logan, tienes moho en las paredes y se escuchan ratas. No es saludable. No podía discutirlo. El lugar era barato por una razón. ¿Y el contrato de alquiler? Si hace falta, pagaré la multa por cancelación anticipada. Su firmeza me dio una sensación de seguridad que no sentía desde hacía meses. Pero aún había algo que necesitaba decir. ¿Estás enojado con mamá? Mi padre suspiró profundamente. Estoy decepcionado, preocupado y sí, también enojado. Pero sobre todo me siento culpable por no haber estado más presente, por no haberme dado cuenta de lo que pasaba, ni en casa ni contigo. Sus palabras me golpearon. Yo también había contribuido, por no haber insistido, por no haber sido completamente honesto con él. Ambos confiamos demasiado, dije. Él asintió con una sonrisa triste. Pero ahora estamos hablando. Eso es lo importante. Durante las horas siguientes elaboramos un plan. Buscaríamos un nuevo apartamento compartido. Estableceríamos una mensualidad razonable para que yo pudiera dejar los trabajos y enfocarme en estudiar. Y acordamos mantener una comunicación real y constante. También hablamos sobre mi madre. Tenía programada una intervención con un especialista en adicciones. Apenas regresaran a Dallas. No sería fácil, pero era necesario. Esa noche salimos a cenar a un pequeño restaurante italiano, cerca de mi apartamento. Era la primera vez en meses que comía en un lugar que no fuera de comida rápida, ¿sabes?, dijo mi padre mientras comíamos. Cuando estaba en la facultad, también pasé momentos duros. ¿En serio? Siempre pensé que tuviste una experiencia perfecta. Nadie la tiene, Logan. Yo trabajaba como asistente en la morgue para cubrir mis gastos. No era tan glamuroso como ser bartender. Reí por primera vez en mucho tiempo. No hay nada glamuroso en servir tragos en un bar de mala muerte en Queens. Créeme. Él sonrió. Entiendo la lucha. Lo que no entiendo es por qué no me pediste ayuda, directamente. Supongo que quería probar que podía hacerlo solo. Ser tan buen médico como tú. Tan independiente, Logan. Ser médico no se trata de soportar sufrimiento innecesario. Se trata de saber pedir ayuda para después poder ayudar a los demás. Sus palabras me atravesaron. Estaba tan enfocado en demostrar mi valor que había olvidado la lección más básica de la medicina. Nadie sana solo. Al día siguiente, fuimos a visitar apartamentos. Encontramos uno en Washington Heights, compartido con otros 2 estudiantes de medicina. El alquiler era razonable, el lugar limpio, organizado. Después de firmar el contrato, fuimos a recoger mis cosas. No tardamos mucho. Todo cabía en 2 maletas grandes. Antes de irse al aeropuerto, mi padre me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, Logan. A pesar de todo, mostraste una determinación que muchos no tienen. Gracias, papá, y gracias por venir. Siempre estaré cuando me necesites. Solo recuerda pedírmelo directamente. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Dale mis saludos a mamá. Dile que la apoyo, que entiendo que está enferma y que necesita ayuda. Lo haré. Te amo, hijo. Yo también te amo, papá.
Me instalé en el nuevo apartamento, pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un parque. Javier y Mina, mis nuevos compañeros, me recibieron con calidez. Esa noche, mientras desempacaba, recibí un mensaje de Alex. ¿Cómo fue todo con tu padre? ¿Estás bien? Le respondí con un resumen y una foto de mi nueva habitación. Genial. ¿Quieres que pase mañana a llevarte un regalo de bienvenida? Sonreí, claro, pero esta vez cocino yo. Por primera vez desde que llegué a Nueva York, sentí que las cosas podrían funcionar. No sería fácil. Mi madre tenía un largo camino de recuperación y yo debía recuperar el tiempo perdido, pero ya no estaba solo. En la semana siguiente, dejé mis trabajos más extenuantes y conservé solo las tutorías. Con la ayuda mensual de mi padre, podía cubrir mis gastos. Me reuní con un asesor académico y trazamos un plan para ponerme al día. Sería exigente, pero posible. Un mes después, mi madre me llamó. Su voz sonaba distinta, más clara. Logan, estoy en tratamiento. Voy a reuniones diarias y tengo un terapeuta. Me alegré mucho. ¿Cómo te sientes? Como si despertara de una pesadilla. Estoy avergonzada y arrepentida por todo lo que causé. No necesitas disculparte. Entiendo que estabas enferma. Aún así, te lo debo. Te puse en peligro con mis mentiras. No lo merecías. Hablamos con una honestidad que no teníamos hace años. Me contó cómo su adicción comenzó como un pasatiempo inocente y cómo la vergüenza la hizo mentir más y más. Tu padre ha sido increíblemente comprensivo, me dijo. Está reorganizando las finanzas y viene conmigo a terapia. Papá es un gran hombre. Y tú te pareces a él, Logan. Tienes su compasión. Esas palabras me marcaron. Con el tiempo, mi vida fue tomando otra forma. Ya no llegaba exhausto a clase. Podía concentrarme, participar. Me integré a un grupo de estudio con Alex y otros compañeros. Mi nuevo hogar era mejor de lo que imaginaba. Javier cocinaba bien y nos turnábamos para las comidas. Mina organizaba noches de cine cada viernes. Una tarde, mientras estudiábamos, Alex me preguntó si ya sabía qué hacer en el receso invernal. Pensaba ir a Dallas, pero él propuso que mis padres vinieran. Consulté con el terapeuta de mi madre y le pareció beneficioso, así que aceptaron. El reencuentro fue emotivo. Mi madre parecía más sana. Mi padre, más tranquilo. Les presenté mi nuevo lugar, a mis compañeros, a Alex. Una noche, mi padre me preguntó si había considerado psiquiatría. Me sorprendí. Siempre pensé en cirugía, como él. ¿Por qué? Porque tienes una enorme capacidad de manejar lo emocional, lo que viviste, cómo lo afrontaste. Demuestra una empatía especial. Nunca lo vi así. Siempre pensé en mis problemas como un obstáculo, no como algo que pudiera definir mi camino. Lo pensaré, le dije. Mi madre intervino. Sea cual sea la especialidad que elijas, serás un gran médico, Logan, porque ya aprendiste la lección más importante: saber levantarse. Sus palabras quedaron conmigo. Lo vivido no me había quebrado. Me había revelado una fuerza que no conocía. Había encontrado amistades verdaderas y había aprendido que pedir ayuda no es una debilidad. La vida seguía siendo difícil. Medicina no se volvió fácil, pero ahora tenía red de apoyo. Mis padres estaban presentes, mis amigos estaban cerca, y yo ya no me definía por mis cargas, sino por mi capacidad de seguir adelante. Cuando mis padres regresaron a Dallas, sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que aún había mucho por trabajar, pero también sabía que estábamos en el camino correcto. El semestre nuevo trajo más exigencias, pero esta vez estaba preparado. Mis días incluían estudio, descanso, amigos. Ya no era una sombra tratando de sobrevivir. Una tarde, Alex me pasó un papel en la biblioteca. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pensé que eras un arrogante antisocial. Me alegra haberme equivocado. Sonreí. Yo también me equivoqué en muchas cosas. Confundí sufrimiento con fuerza, aislamiento con independencia. Gracias por no rendirte conmigo, escribí. Alex me guiñó un ojo y volvió a sus libros. Recordé aquella cena con mi padre, su pregunta inocente sobre la mensualidad.
Mi respuesta honesta. A veces, decir la verdad es difícil, pero es el primer paso para sanar. Hoy sé que mi camino será solo mío, con retos y recompensas únicas. Y eso está bien, porque al final, crecer es eso. Encontrar tu camino, aprender de las caídas y tener el valor de pedir ayuda cuando la necesitas. Y quizás, solo quizás, eso me haga el tipo de médico que quiero ser. Cada mañana, al despertar en mi nueva habitación con la luz filtrándose por la ventana, me recuerdo que sobreviví uno de los periodos más duros de mi vida. Y si pude con eso, puedo con lo que venga, porque aprendí a caer y aprendí a levantarme